Las cruzadas. A finales del siglo XI, el escenario donde se desarrollarían las cruzadas era un mosaico complejo y vibrante. El antiguo imperio bizantino, cristiano pero de rito ortodoxo griego, se encontraba en un declive relativo, acosado por nuevos enemigos desde Oriente. Los turcos selyúcidas. Estos guerreros nómadas, recién convertidos al Islam suní, habían infligido una humillante derrota a los bizantinos en la batalla de Manzikert en 1071, y ahora controlaban gran parte de Anatolia e incluso la sagrada ciudad de Jerusalén, arrebatada a los más tolerantes califas fatimíes chiíes de Egipto. Mientras tanto, en Europa occidental, la cristiandad latina experimentaba un renacimiento. La era de las invasiones vikingas y magiares había terminado, la población crecía, y una clase de nobles guerreros, los caballeros, buscaban nuevos campos de gloria y riqueza. La Iglesia romana, fortalecida por reformas recientes, buscaba extender su autoridad y canalizar la violencia endémica de la nobleza hacia un fin que consideraba sagrado. El camino a Santiago de Compostela bullía de peregrinos. Era un mundo de fervor religioso, ambición territorial y una curiosidad incipiente por los lejanos confines de Oriente, tierra de leyendas y riquezas. La tensión entre estos dos mundos, el latino y el bizantino islámico, solo necesitaba un catalizador para estallar. Ese catalizador llegó en noviembre de 1095 en la ciudad francesa de Clermont. Allí, el Papa Urbano II, un noble francés convertido en estadista eclesiástico, presidía un concilio de la Iglesia. Había recibido una petición desesperada del emperador bizantino Alejo I Comneno: enviar mercenarios para ayudar a contener la amenaza turca. Urbano II vio una oportunidad mucho más grande. Desde una plataforma al aire libre, ante una multitud de nobles, clérigos y pueblo llano, pronunció uno de los discursos más efectivos de la historia. Con oratoria apasionada, pintó un cuadro de atrocidades cometidas contra los peregrinos cristianos en Jerusalén, profanaciones de lugares santos y la opresión de hermanos en la fe, pero su propuesta fue revolucionaria. No era un simple llamado a las armas, era la proclamación de una peregrinación armada. A quienes tomaran la cruz y marcharan a liberar Jerusalén, les ofrecía la remisión de todos sus pecados, una indulgencia plenaria que garantizaba la salvación eterna. «Dios lo quiere», gritó la multitud, electrizada. La idea combinaba de forma genial los motivos espirituales más profundos, la salvación y la penitencia, con los anhelos terrenales de la nobleza, gloria, tierras y botín. En ese momento, Urbano II no solo lanzó una expedición militar, creó un nuevo concepto en la mente europea: la Guerra Santa Cristiana. La respuesta al llamado fue inmediata y, en parte, incontrolable. Antes de que los ejércitos organizados de la nobleza pudieran prepararse, estalló un movimiento popular de fervor apocalíptico. Predicadores carismáticos como Pedro el Ermitaño, un monje de figura ascética y voz poderosa, y Gualterio sin haberes, comenzaron a reclutar a miles de campesinos, artesanos, mujeres y niños, prometiéndoles que la fe movería montañas. Esta cruzada de los pobres, o popular, partió en la primavera de 1096 sin logística, sin disciplina y con una visión milenarista. Su viaje por Europa se convirtió en una pesadilla. Necesitados de alimentos y dinero, y alimentados por un antisemitismo religioso latente, encontraron un primer enemigo de Cristo en las prósperas comunidades judías del Valle del Rin. En ciudades como Maguncia Espira y Worms, se desataron brutales pogromos, los primeros de carácter masivo en la Europa medieval, bajo el grito de «¿Por qué ir a luchar contra los infieles a miles de kilómetros si los que mataron a Cristo viven entre nosotros?» La turba, dirigida por nobles menores como Émico de Leiningen, asesinó a miles de judíos, ofreciéndoles la conversión o la muerte. Este episodio de horror marca el lado más sombrío del fervor cruzado. Los que sobrevivieron y llegaron a Constantinopla fueron rápidamente transportados a Asia Menor, donde su inexperiencia los llevó a una aniquilación total a manos de la caballería turca.
La Cruzada Popular fue un fracaso militar, pero fue la primera y brutal expresión de la violencia sectaria que las cruzadas legitimarían. Mientras las cenizas de la Cruzada Popular se enfriaban, las fuerzas principales se ponían en marcha. No había un ejército unificado, sino 4 grandes columnas que tomaron rutas distintas hacia el punto de encuentro fijado por el Papa: Constantinopla. Desde el norte de Francia y Lotaringia partió Godofredo de Bouillon, un noble piadoso y respetado. Desde el sur de Francia, Raimundo de Saint-Gilles, conde de Tolosa, el más rico y uno de los más veteranos. Desde el sur de Italia normando, Bohemundo de Tarento, un guerrero astuto y ambicioso, hijo del famoso Roberto Guiscardo, que ya había combatido a los bizantinos. Y desde el norte de Europa, un contingente liderado por Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia. Para el emperador Alejo I, la llegada de estos belicosos y potencialmente peligrosos nobles latinos fue motivo de profunda ansiedad. Su objetivo no era restaurar un imperio latino, sino recuperar territorios para Bizancio. Tras complejas negociaciones, logró que la mayoría de los líderes cruzados le rindieran homenaje y juraran devolverle cualquier antigua posesión bizantina que conquistaran. Fue una alianza frágil, basada en la desconfianza mutua. Cruzando el peligroso territorio de Anatolia, los cruzados sufrieron hambre, sed y constantes escaramuzas. Su primer gran obstáculo fue la majestuosa ciudad de Antioquía. Su asedio, que duró meses, fue una prueba de resistencia extrema, traiciones internas y desesperación. Justo cuando estaban a punto de rendirse, un traitorio les abrió una puerta. Pero su victoria fue efímera. Pronto se encontraron sitiados dentro de la ciudad por un enorme ejército de socorro musulmán. Fue en este momento de máxima desesperanza donde un visionario, Pedro Bartolomé, anunció haber encontrado la Santa Lanza que atravesó el costado de Cristo. El hallazgo de esta reliquia, real o fraudulenta, reavivó el fervor de los cruzados, que realizaron una salida suicida y milagrosamente derrotaron al ejército sitiador. Antioquía era suya, pero a un costo terrible y con las semillas de la discordia ya plantadas entre sus líderes. El camino hacia el objetivo final estaba ahora abierto, pero las divisiones entre los príncipes cruzados casi disuelven la empresa. Finalmente, en enero de 1099, el núcleo del ejército, ahora reducido y endurecido, emprendió la marcha hacia el sur, a lo largo de la costa del Levante. En junio, avistaron por fin las murallas de Jerusalén. Para los cruzados, exhaustos tras 3 años de viaje y batallas, la vista de la ciudad santa, aún en manos musulmanas, desató un frenesí religioso. El asedio fue corto, pero intenso. Sin árboles para construir máquinas, los cruzados desmantelaron barcos genoveses y bajo una feroz disciplina construyeron torres de asedio. El ataque final comenzó al amanecer del 15 de julio de 1099. Tras horas de lucha feroz, los hombres de Godofredo de Bouillon lograron tomar un sector de la muralla norte y abrieron una puerta. Lo que siguió fue un cataclismo. Los cruzados, creyendo estar ejecutando el juicio divino y ávidos de botín tras años de penurias, se entregaron a una masacre sistemática. Las crónicas de la época, tanto cristianas como musulmanas, coinciden en la escala del horror. Los habitantes judíos y musulmanes fueron pasados a espada sin distinción, en las calles, en las casas y en los santuarios. Se dice que en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, la sangre llegaba a los tobillos de los jinetes. Fue un bautismo de sangre para el nuevo reino de Jerusalén. Una semana después, en una ceremonia cargada de simbolismo, Godofredo de Bouillon fue elegido líder, pero rechazó ser coronado rey en la ciudad donde Cristo había llevado una corona de espinas, tomando en su lugar el título de Defensor del Santo Sepulcro. La primera cruzada había logrado su milagro militar, pero su victoria quedó para siempre manchada por una barbarie que definiría la memoria de las cruzadas en el mundo islámico. Y así, tras la sangre y el polvo de la conquista, vino la construcción. Los cruzados no volvieron a casa, se quedaron. De sus victorias nacieron 4 reinos. El reino de Jerusalén, el más prestigioso.
el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa y el Condado de Trípoli. Fue el gran experimento colonial de la Edad Media. ¿Cómo sobrevive una minoría de señores extranjeros en tierra ajena? La respuesta fue con fortalezas y con una nueva institución. Construyeron castillos inmensos e imponentes como el Crac de los Caballeros. Maravillas de ingeniería que eran cuarteles, palacios y símbolos de un poder siempre asediado. Y crearon las órdenes militares, los templarios y los hospitalarios. Monjes guerreros que se convirtieron en la policía, la banca y el ejército permanente de estos estados. Eran un poder dentro del poder, leales solo al Papa. La sociedad que surgió fue una paradoja constante. Por ley, era un sistema de segregación. Los francos eran la clase dominante. Musulmanes y cristianos orientales eran ciudadanos de segunda, sin derecho a portar armas y con más impuestos. Pero la vida diaria forzaba otro tipo de relaciones. Los señores francos dependían de campesinos musulmanes para trabajar sus tierras. Comerciaban con mercaderes sirios en los bulliciosos puertos de Acre o Tiro. Muchos cruzados adoptaron costumbres locales. Vestían túnicas de lino contra el calor, se bañaban con más frecuencia, disfrutaban de una cocina llena de especias. Incluso hubo matrimonios mixtos. Sus hijos, los llamados poulains, nacían ya en Tierra Santa. Hablaban árabe, entendían las costumbres y eran más pragmáticos que los recién llegados de Europa, siempre llenos de fervor y prejuicios. Fue un frágil equilibrio. Un mundo de fortalezas inexpugnables y alianzas cambiantes, de fanatismo religioso y coexistencia forzada. Un experimento que duraría menos de 200 años y que empezaría a resquebrajarse desde el lugar más vulnerable, desde el norte, desde Edesa. La caída de Jerusalén no fue el fin, sino el comienzo de una larga guerra. Al principio, el mundo islámico respondió con más confusión que unidad. Era un mosaico de poderes. El debilitado califato abasí en Bagdad, el califato fatimí en Egipto, y entre ellos, docenas de señores de la guerra turcos, llamados atabegs, que gobernaban ciudades como Mosul, Alepo y Damasco, y que luchaban entre sí tanto como contra los francos. Pero la presencia de un enemigo extranjero y asentado en la costa comenzó a actuar como un imán. Un primer líder fuerte emergió, Zengi, Atabeg de Mosul y Alepo, un hombre brutal y efectivo. En el año 1144, aprovechando que los cruzados estaban distraídos, puso sus ojos en el condado de Edesa, el más débil y alejado. Lo tomó. Fue un shock para la cristiandad. La primera gran ciudad cruzada en caer, pero el verdadero cambio vino con su hijo, Nureddin. Este hombre fue diferente. No era solo un guerrero, era un estadista y un hombre profundamente piadoso. Comprendió que para vencer a los francos necesitaba algo más que ejércitos. Necesitaba una idea unificadora. Y esa idea fue la yihad, la guerra santa. Nureddin rescató este concepto y lo convirtió en el eje de su gobierno. Construyó mezquitas y escuelas, patrocinó a poetas y predicadores que hablaban de la unidad del Islam y del deber sagrado de expulsar al invasor. Ya no se trataba solo de luchar por territorio. Era una obligación religiosa, una purificación. Bajo Nureddin, Damasco y Alepo se unieron. Nació un estado cohesionado con una ideología poderosa. La yihad se convirtió en política de estado. Mientras, en Jerusalén, un rey joven subía al trono, Balduino el IV, y traía consigo una maldición, la lepra. Su cuerpo se consumía, pero su mente y su valor eran de hierro. En 1177, con un puñado de hombres, se enfrentó al enorme ejército de un general de Nureddin, un kurdo llamado Saladino, en la batalla de Montgisard. Y contra todo pronóstico, lo destrozó. Fue una victoria deslumbrante, un último rayo de gloria para un reino que, sin saberlo, vivía a la sombra de un poder en ascenso. El despertar del Islam había comenzado, y su gran protagonista no sería Nureddin, sino su más brillante discípulo. Cuando Nureddin murió en 1174, su imperio pudo haberse fragmentado, pero había un hombre preparado para evitarlo, su lugarteniente, el kurdo Salah ad-Din Yusuf, Saladino.
No era el bárbaro sediento de sangre que pintaban algunas crónicas. Era astuto, paciente, magnánimo y profundamente religioso. Un caballero incluso para sus enemigos. Tenía un objetivo claro: unir todo el mundo islámico bajo su mando para aplastar a los francos. Primero consolidó su poder en Egipto, donde ya era visir. Luego, con mezcla de diplomacia y fuerza, fue tomando el control de las ciudades de Siria: Damasco, Alepo, Mosul, una a una. Para 1185 había logrado lo imposible. Rodeaba por completo a los reinos cruzados. Tenía un imperio que iba desde el Nilo hasta el Tigris. En Jerusalén, la situación era la inversa. El rey leproso Balduino había muerto. El trono pasó a un niño, luego a su madre, a su hermana. El reino se desangraba en luchas internas entre nobles ambiciosos. Y en medio de este caos había un hombre temerario: Reinaldo de Chatillon, un señor de la guerra que no respetaba treguas. Atacaba caravanas, saqueaba pueblos y, lo que fue la gota que colmó el vaso, amenazó con atacar las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Esa fue la excusa que Saladino necesitó. Declaró la yihad. Reunió el mayor ejército musulmán visto en generaciones y tendió una trampa magistral. En el verano de 1187, el ejército del reino de Jerusalén, con su rey Guido de Lusignan a la cabeza, salió de la seguridad de sus fuentes de agua para enfrentársele. Los guió a un páramo seco y calcinado, los Cuernos de Hattin. Allí, sin agua, rodeados por el fuego y las flechas, el ejército cruzado fue aniquilado. Fue una carnicería. La reliquia más sagrada, la Vera Cruz, fue capturada. La puerta estaba abierta. Ciudad tras ciudad cayó. Y el 2 de octubre de 1187, Saladino entró en Jerusalén. El contraste con la toma de 1099 no pudo ser mayor. No hubo masacre. Se permitió a los cristianos pagar un rescate por su libertad. A los que no podían, se les dio tiempo para partir. Fue una victoria con clemencia calculada. Jerusalén, tras 88 años, volvía a manos musulmanas. La noticia cayó sobre Europa como un mazazo, y el clamor por una nueva cruzada, una cruzada de reyes, llenó el aire. El llamado a la cruzada resonó como nunca, y esta vez, la respuesta vino de lo más alto. 3 reyes tomaron la cruz: el viejo emperador del Sacro Imperio, Federico Barbarroja; el rey de Francia, Felipe Augusto, frío y calculador; y el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, valiente hasta la temeridad, un genio militar. Era el choque de titanes, pero empezó con tragedia. Barbarroja, liderando el ejército más grande por tierra, se ahogó cruzando un río en Anatolia. Su ejército se deshizo. Felipe y Ricardo llegaron por mar. Se reunieron en Acre, una ciudad que llevaba 2 años bajo asedio. Juntos, la tomaron, pero la victoria se envenenó. Felipe Augusto, enfermo y celoso de la popularidad de Ricardo, decidió volver a Francia. Su rival se iba. Ricardo se quedó solo al mando, y entonces cometió un acto de brutalidad que mancharía su nombre. Tras una disputa por el rescate de prisioneros, Ricardo ordenó ejecutar a casi 3.000 soldados musulmanes frente a las murallas de Acre. Fue un crimen de guerra. Ahora, el escenario estaba listo para el duelo más famoso de la Edad Media: Ricardo Corazón de León contra Saladino. 2 gigantes que se admiraban mutuamente. Ricardo era el martillo, la fuerza irresistible. En la batalla de Arsuf, su caballería pesada destrozó las líneas de Saladino. Fue una victoria cristiana clara. Pero Saladino era el agua. Evitaba la batalla campal, se replegaba, quemaba los cultivos. Ricardo marchó 2 veces a las puertas de Jerusalén, y las 2 veces se detuvo. Tomar la ciudad era una cosa, mantenerla, con las líneas de suministro alargadas y el ejército de Saladino intacto, era otra. Era un genio militar y lo sabía. Finalmente, el agotamiento y las noticias de que su hermano conspiraba en Inglaterra forzaron a Ricardo a negociar. No fue una victoria, fue un empate cansado. Ricardo se fue para ser capturado y convertido en leyenda. Saladino murió al año siguiente, también convertido en leyenda,
La tercera cruzada, la más épica, terminó con un pacto. El sueño de recuperar la Ciudad Santa se desvanecía en el aire caliente del desierto. Si la tercera cruzada fue la de la caballerosidad, la cuarta cruzada, que comenzó en 1202, fue la de la codicia, la traición y la vergüenza. Es el capítulo más negro de todos. Su objetivo original era noble: atacar Egipto, la base del poder de los sucesores de Saladino. Pero los cruzados, para llegar allí, contrataron los servicios de la República de Venecia. Y Venecia no era una benefactora, era una empresa. Les pidió un precio exorbitante por los barcos. Cuando los cruzados no pudieron pagar, el dogo de Venecia, el astuto y ciego Enrico Dandolo, les ofreció un trato. Pagarían con servicios. Su primer servicio: recuperar para Venecia la ciudad cristiana de Zara, en la costa de Dalmacia, que se había rebelado. Los cruzados, atrapados, asediaron y saquearon Zara, una ciudad cristiana. El Papa los excomulgó al instante. Y entonces llegó la segunda desviación. Un príncipe bizantino exiliado, Alejo Ángel, les hizo una oferta irresistible. Si lo ayudaban a derrocar a su tío y a colocar a su padre en el trono de Constantinopla, él les pagaría una fortuna en oro, les daría soldados para la cruzada y sometería a la Iglesia ortodoxa al Papa. Los cruzados, ya corrompidos, aceptaron. Llegaron a las murallas de Constantinopla, la ciudad más grande y rica del mundo cristiano. Tras un primer intento fallido y un golpe de estado, la tensión estalló. En abril de 1204, los cruzados asaltaron la ciudad. Durante 3 días, entregaron Constantinopla al saqueo más brutal que Europa haya visto. No fueron los infieles, fueron cristianos contra cristianos. Iglesias milenarias fueron profanadas. Bibliotecas con manuscritos únicos, quemadas. Estatuas de bronce de la antigüedad, fundidas para hacer monedas. Reliquias robadas por millares. Las monjas violadas en sus conventos. La riqueza acumulada durante 900 años, saqueada. Se repartieron el botín y fundaron un imperio latino en Constantinopla. El verdadero imperio bizantino quedó reducido a pequeños estados. La Cuarta Cruzada nunca llegó a Jerusalén, nunca vio a un musulmán. Destruyó el mayor baluarte cristiano contra el Islam, fracturó para siempre la Iglesia entre Oriente y Occidente, y mostró que el ideal de la Cruzada había muerto, ahogado en la codicia y la barbarie. Fue una traición que nunca se olvidaría. El ideal de la Cruzada, una vez puesto en marcha, se convirtió en un arma demasiado útil para limitarla a Tierra Santa. Los papas empezaron a usarla dentro de Europa contra cualquier enemigo de la Iglesia. Así nacieron las cruzadas en casa. En el sur de Francia florecía una herejía. Los cátaros o albigenses creían en un mundo dual, donde lo material era obra del diablo. Rechazaban la jerarquía de la Iglesia. El Papa Inocencio III decidió acabar con ellos. En 1209 lanzó la Cruzada Albigense. No contra musulmanes, contra cristianos. Fue una guerra de una brutalidad espantosa. Cuando los cruzados preguntaron al legado papal cómo distinguir a los herejes de los fieles en la ciudad de Béziers, él dio la orden más infame de la historia: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. La ciudad fue masacrada. Hombres, mujeres, niños. Se quemó a la gente en iglesias. Fue un genocidio religioso. La cruzada duró 20 años, arrasó una de las culturas más refinadas de Europa y fortaleció enormemente el poder del rey de Francia, que se anexionó esas tierras. Mientras, en el norte de Europa, otra cruzada se desarrollaba. La Cruzada Báltica. Caballeros alemanes, principalmente los caballeros teutónicos, junto con daneses y suecos, emprendieron una guerra santa contra las tribus paganas de Prusia, Livonia y Lituania. No era una peregrinación, era una conquista y una colonización. Se fundaban castillos, se convertía a la fuerza o se exterminaba. Se creaban estados monásticos gobernados por las órdenes militares. Esta cruzada duró siglos, moldeando el mapa del norte de Europa y creando tensiones étnicas y religiosas que perdurarían por mucho tiempo. Estas guerras
demostraron que la cruzada había perdido su alma. Ya no se trataba de liberar el Santo Sepulcro. Se trataba de poder, de territorio, de uniformidad religiosa. La Guerra Santa se había vuelto hacia adentro, y su rostro era más cruel que nunca. Tras la partida de San Luis, los Estados Cruzados eran un espectro. Solo quedaba una estrecha franja de costa, con Acre como capital. Y al otro lado, había surgido un nuevo poder, más feroz y determinado que cualquier sultán anterior. Los mamelucos. Los mamelucos eran esclavos, niños turcos o circasianos comprados, entrenados desde pequeños como guerreros de élite, y que luego tomaban el poder. Eran una máquina de guerra sin piedad. Bajo sultanes como Baybars y Calawún, emprendieron una campaña metódica para borrar del mapa a los francos. Castillo tras castillo, los gigantes de piedra que parecían inexpugnables, cayeron. Los mamelucos usaban mineros para socavar sus muros y gigantescos lanzapiedras. El crack de los caballeros, la joya de los hospitalarios, resistió un mes antes de caer. Fue el fin de un símbolo. Y llegó el golpe final. En 1291, el sultán Jalil, hijo de Calawún, puso sus ojos en Acre, la última gran ciudad. Los cruzados hicieron un llamamiento desesperado a Europa. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Nadie vendría. El asedio comenzó en abril. Los mamelucos lanzaban 100 proyectiles por hora. Las torres de la ciudad se derrumbaban. Hubo actos de heroísmo increíbles. Los templarios y hospitalarios, enemigos entre sí, lucharon hombro con hombro en la brecha final. Pero era inútil. El 18 de mayo, las murallas se vinieron abajo. Los mamelucos entraron a sangre y fuego. Hubo una matanza espantosa en las calles. Los que pudieron, huyeron en barcos hacia Chipre. Muchas mujeres y niños se refugiaron en el convento de los templarios. Cuando los mamelucos irrumpieron, el gran maestro ordenó derribar las columnas. El techo se vino abajo, matando a atacantes y defensores por igual. Fue una tumba común. Acre cayó. En las semanas siguientes, Tiro, Sidón, Beirut, todo lo que quedaba. Los francos que no murieron o fueron esclavizados partieron. Después de casi 200 años, la presencia cruzada en Tierra Santa terminó. No con un tratado, sino con el rugido del derrumbe y el silencio que dejó atrás. El sueño había terminado. La historia de las cruzadas no termina con la caída de Acre, porque más allá de la guerra, del fanatismo y la sangre, hubo otro fenómeno, más silencioso y quizás más duradero: el encuentro. Durante 2 siglos, europeos y orientales vivieron codo con codo, a veces matándose, a veces comerciando, a veces simplemente viviendo. Y en ese contacto forzado, Europa, que era la más atrasada, recibió una inmensa riqueza. Llegaron cosas concretas: nuevos cultivos, el albaricoque, la alcachofa, la espinaca, el arroz, la caña de azúcar que endulzaría el mundo. Llegaron especias que cambiaron la cocina: la pimienta, la canela, el azafrán. Llegaron tejidos lujosos como la muselina y el conocimiento para fabricar el jabón. Pero lo más importante fue lo intangible: el conocimiento. A través de los puertos cruzados, a través de traductores en Toledo y Sicilia, Europa redescubrió su propio pasado. Llegaron obras de Aristóteles, de Euclides, de Galeno, que los eruditos árabes habían conservado, traducido y comentado. Llegaron las matemáticas árabes, con el número 0 y el sistema decimal. Llegó la astronomía, la medicina avanzada de hombres como Avicena. Los castillos cruzados enseñaron nuevas técnicas de fortificación que luego se usarían en Europa. Los contactos comerciales enriquecieron a ciudades italianas como Venecia y Génova, creando una nueva clase mercantil y estimulando la economía. Los cruzados que volvían a casa no solo traían reliquias, traían historias, ideas, una visión más amplia del mundo. Habían visto ciudades como Constantinopla o Damasco, más grandes y sofisticadas que cualquier cosa en Europa. Habían conocido otra civilización. Este choque, este deslumbramiento, aunque nacido de la violencia, fue una de las semillas que, mezclada con otras,
ayudó a germinar el Renacimiento. Las cruzadas, en su lado menos sangriento, conectaron a una Europa cerrada con el mundo. Las últimas naves que partieron de Acre se perdieron en el horizonte, pero las cruzadas nunca terminaron del todo. Se transformaron. Dejaron de ser un evento histórico para convertirse en un mito. Y los mitos son poderosos. Perviven. Para el mundo islámico, las cruzadas quedaron grabadas como la primera gran invasión colonial de Occidente. Un trauma. La memoria de la toma de Jerusalén, de los reinos extranjeros, del llamado a la yihad de Nureddin y Saladino, nunca se borró. Cuando, siglos después, las potencias europeas volvieron a Oriente Medio en el siglo XIX, con Napoleón en Egipto o los británicos y franceses repartiéndose el territorio tras la Primera Guerra Mundial, muchos musulmanes lo vieron como una segunda cruzada. La figura de Saladino resurgió como símbolo de la resistencia y la unidad islámica. Hoy, grupos extremistas siguen usando la retórica de la cruzada y la yihad, reactivando ese antiguo guión de Guerra Santa. Para Europa, el legado fue doble. Por un lado, forjó durante siglos una imagen del musulmán como el otro bárbaro, el infiel, una justificación para la conquista y la superioridad. Esa mentalidad viajaría luego a América. Pero también creó una fascinación romántica. En el siglo XIX, en pleno romanticismo y colonialismo, las cruzadas se reivindicaron como una empresa noble, heroica. Pintores las retrataron con un halo épico. Las potencias imperiales, especialmente Francia e Inglaterra, las usaron como un precedente histórico para su dominio en Oriente. Y hoy, aquí y ahora, el eco sigue vivo. Cuando un político habla de un choque de civilizaciones, está usando, consciente o no, el marco mental creado por las cruzadas. Cuando un terrorista habla de una nueva yihad contra Occidente, está invocando a Nureddin y Saladino. Cuando hay tensiones entre el mundo islámico y Occidente, a menudo se filtran viejos prejuicios y recelos nacidos hace 900 años. Las cruzadas fueron un evento medieval, pero se convirtieron en una idea. Y las ideas, sobre todo las ideas sobre el nosotros y el ellos, sobre la fe y la guerra, son las más difíciles de enterrar. Por eso, en cierto sentido, la última batalla de las cruzadas no se libró en los muros de Acre, sino que sigue librándose cada día en el terreno de la memoria, de la identidad y de los discursos que usamos para entender un mundo que aún hoy no ha terminado de digerir aquel largo y sangriento encuentro. Gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y comentario. Adiós.